Bienvenidos a todos a esta mesa redonda que versa sobre cómo elegir qué estudiar, consejos y tendencias del mercado laboral. Yo soy Mariluz Rodríguez de Llera, soy la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial en la Comunidad de Madrid, pero hoy solo voy a moderar, no os voy a contar nada. Os voy a presentar en el orden en el que van a hablar, para que así les vayáis poniendo cara, nombre. En primer lugar, a mi izquierda, Lola Peñalba Conde. Lola actualmente trabaja en la coordinación del Sistema de Garantía Juvenil y Empleo Joven de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo y también trabaja en la gestión del programa Primera Experiencia en Comunidades Autónomas. Ha trabajado en la Oficina Nacional de Coordinación EURES, que es la red de servicios europeos de empleo, coordinando grupos de trabajo de comunicación y redes sociales y también los puentes permanentes de colaboración, por ejemplo, con Alemania, con países nórdicos y bálticos. Bienvenida, Lola. En segundo lugar, no nos puede acompañar en este momento el director general de Universidades de la Comunidad de Madrid, pero sí que nos acompaña Álvaro Castrillo, que es técnico superior de la Administración de la Comunidad de Madrid, trabaja en la Dirección General de Universidades, licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un máster ICEX en Gestión Internacional. Por lo tanto, os imaginaréis que ha desarrollado su carrera en el ámbito tanto de la gestión universitaria como en la proyección internacional de organizaciones públicas y privadas. También nos acompaña Pilar Ponce. Pilar Ponce es la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid desde el año 2020. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Humanidades Europeas por la Sorbonne Nouvelle, cuenta con un máster por la Universidad del País Vasco en Agentes, Políticas y Estrategias de Cooperación al Desarrollo y otro máster en Responsabilidad Social Corporativa por la UNED. A ella le encanta destacar de su carrera que ha estado viviendo y trabajando 7 años en África. Para que os hagáis una idea, resumo mucho, ha estado en Benín como educadora y asistente técnico de educación en Angola, asistente técnico de Educación, Participación Ciudadana, Diversidad Cultural y Promoción de la Equidad de Cooperación Española. También estuvo en Etiopía como coordinadora de programas para el Instituto del Fortalecimiento de Capacidades para África en la UNESCO, en Etiopía. Y en España, que parece que le damos menos importancia, ha sido asesora parlamentaria y ha sido también viceconsejera de Organización Educativa en la Comunidad de Madrid. Nos acompaña a la derecha Javier Blasco, que es doctor en Derecho y experto en empleo, es socio director de Blasco de Luna y Asociados y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido director jurídico y de prevención de riesgos laborales del grupo ADECO y creador y director del ADECO Group Institute, que yo ya avanzo, que hace unos excelentes informes sobre empleo que todos los que estamos aquí miramos. Y por último nos acompaña Ángeles Morales Fernández, que trabaja en PricewaterhouseCoopers, es responsable de recursos humanos, lo voy a resumir, con más de 14 años de experiencia y se especializa en la selección de perfiles clave. Tiene un amplio conocimiento, por tanto, del mercado laboral y de la empresa privada, lo que le va a permitir aportarnos hoy una visión estratégica y práctica. Y destaca también por su iniciativa, habilidades comunicativas y orientación a resultados tanto en entornos nacionales como multinacionales. Pues ahora que los tenéis ya a todos presentados, que nos ponéis cara, funciones, trabajo, yo la primera pregunta se la voy a lanzar a Lola, ya que trabaja en el Sistema de Garantía Juvenil y Empleo Joven. Me gustaría que nos explicara un poco en qué consiste su trabajo y también cómo ve ella que su presencia aquí hoy puede ayudar a los jóvenes un poco a decidir qué estudiar. Nada fácil. Sí funciona. Pues es una pregunta realmente complicada. Desde el punto de vista de garantía juvenil, podemos ayudaros sobre todo para que no os paréis, porque la garantía juvenil está pensada precisamente para eso, para incitaros a que no seáis lo que... una palabra que no nos gusta a nadie, que no seáis ninis, o sea, personas que ni estudiéis ni trabajéis. Entonces, la garantía juvenil está precisamente dedicada a esas personas que ni hacen una cosa ni otra. Entonces, desde ese punto de vista, es un programa dedicado a esas personas y que vamos a intentar que no caigáis en él.
pero incluso en periodos en los que no hagáis ninguna de las dos cosas, pero estéis involucrados en un proyecto educativo que siempre existe, es decir, estoy estudiando incluso una carrera, pero entre un curso, entre segundo y tercero, existe pues un periodo de vacaciones, ¿no? Pues tengo un periodo muy largo en el que puedo realizar pues cursos educativos que pueden ser gratuitos si me apunto a la garantía juvenil. Es decir, os puede resultar interesante estar apuntados a garantía juvenil. Y además, Garantía Juvenil forma parte del SEPE, no os lo he dicho. El SEPE es el Servicio Público de Empleo Estatal. Os doy las gracias por haber contado con nosotros, que somos una pata, o el SEPE es una pata principal, fundamental del empleo en este país. Y en la página web del SEPE tenemos un apartado muy importante donde podéis encontrar toda la información referente a Garantía Juvenil. Tenéis un mapa interactivo en el que podéis discriminar por provincias, con un buscador de ofertas de empleo y o formación, o de convocatorias de actividades como esta, por ejemplo, ferias o convocatorias de actividades en otros países europeos. Es decir, tenéis posibilidades de encontrar información de buena mano y muy reciente allí. Incluso tenemos un boletín de ofertas al que os podéis suscribir y que os puede llegar. Es un boletín semanal, es decir, que está actualizado, constantemente actualizado, y que os puede llegar semanalmente a vuestros dispositivos, y en el que vais a encontrar esa información puntualmente actualizada. Llega a mucha gente, o sea, actualmente tenemos más de 30.000 suscriptores. Lo llevamos realizando desde el 2022 y, como os digo, es de interés no solo para orientadores, ayuntamientos, etcétera, sino para jóvenes en los que buscan información actual sobre ofertas del mercado de trabajo y de cursos de formación. Pues voy a aprovechar y a preguntarle a Lola, desde su punto de vista, esta es difícil, ¿qué sectores económicos ahora mismo están creciendo? ¿Dónde digamos que ahora mismo se está viendo que en Madrid hay más empleo? Vamos a ver, yo no lo focalizaría solo en Madrid. Es decir, yo creo que habría que ir... el SEPE tiene una herramienta muy potente, que es el Observatorio de las Ocupaciones, que realiza unos estudios estupendos. Voy a decir que anualmente, mensualmente, por profesiones, por tendencias del mercado de trabajo, absolutamente por todo. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que hay unos sectores punteros, sobre todo por lo que va a venir, que es el tema de la reposición, de la jubilación de todas las personas que dentro de poco pues nos vamos a ir del mercado de trabajo. Es la reposición de los seniors, y ahí va a haber mucho futuro en las profesiones de sanidad, de educación, de administración. Todas esas profesiones relacionadas fundamentalmente en esos tres ámbitos, evidentemente necesitan una tasa de reposición muy fuerte. Esos tres ámbitos, por supuesto, pero en Madrid y en toda España, ¿vale? O sea, vamos a ver, es que en toda Europa, en el año 2050, 1 de cada 3 personas se va a jubilar. Entonces, hay que reponer toda esa población que nos vamos del mercado de trabajo. Luego los jóvenes tienen que incorporarse, entre otras, fundamentalmente a esas pues profesiones. Ya sabéis, apostad por la sanidad, por la educación, que nos faltan profesores, y esto es una tendencia mundial, diría yo.
y también por la administración pública. ¿Por qué no? Es una buena salida al servicio público y poquita gente se lo plantea, sobre todo a vuestra edad, y cuando vais teniendo más años sí que lo veis como opción. No os cerréis puertas, ninguna carrera cierra puertas. Le voy a pasar la palabra ahora a Álvaro Castrillo, como representante de las universidades aquí en la Comunidad de Madrid. Creo que se habrá hecho un estudio seguro y nos podrá decir algo de hacia dónde apuntan las tendencias, sobre todo cuáles son las carreras nuevas, que también por ahí es un poco la tendencia del mercado laboral. A ver qué nos puede aportar Álvaro. Bueno, muchas gracias, Mariluz. Gracias a la organización de este Día de las Profesiones, a todos mis compañeros de la mesa y a todos vosotros por estar aquí, que veo que hay un montón de carpas muy interesantes de colegios, universidades, o sea que por hacer este parón y escucharnos este rato. Pues sí, como decía Mariluz, hay muchas carreras nuevas, muchos grados nuevos que podéis encontrar en las universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Están 6 universidades públicas, 13 universidades privadas que tienen una oferta muy amplia y muy adaptada para los gustos de cualquier estudiante, ¿no? Las novedades van muy enfocadas pues en el sector tanto sanitario como STEM, ¿no? Lo que se viene denominando pues todo lo que hace referencia a la ciencia, a las matemáticas. En esos aspectos viene muy relacionado pues, con todo lo que hace referencia a las nuevas tecnologías, ya sabéis, la inteligencia artificial, el Big Data, en materia de medicina, de las ciencias médicas, hace referencia también a la biotecnología. Por lo tanto, todas estas materias punteras que dan una especialización para los trabajos que no son solo del mañana, sino que ya se están desarrollando hoy en día, ¿no? Como os digo, al final en la Comunidad de Madrid hay una oferta bastante amplia. Yo creo que es muy importante. Yo me encontraba más o menos hace 20 años en vuestra situación, de algunos un poco más, que creo que sois más jóvenes, pero bueno, me encontraba a ver qué iba a estudiar, ¿no? Y creo que hay herramientas de información que tienen mucho fondo, mucha información, como comentaba Lola en el SEPE, pero también aquí tenemos el Centro de Información y Asesoramiento Universitario en la Comunidad de Madrid, que está formado por expertos que pueden asesorar a los estudiantes, que está ahí en Alcalá 32, que os invito a consultar su página web, y dan citas también para el asesoramiento universitario, y la verdad que con toda esa información que vayáis sacando de las diferentes fuentes, yo creo que se puede uno formar una idea muy buena de qué hacer a continuación, ¿no? De qué carrera estudiar. Pues muchas gracias, Álvaro. Os ha dado aquí las tendencias de lo más puntero, esas tecnologías, matemáticas, ciencias, también sanidad. Yo lo siento, soy licenciada en una carrera de humanidades, también tengo que defender las humanidades. Y ya que estoy aquí y soy la moderadora, pues voy a aprovechar y defender la FP, que está tirando un montón de la economía de España ahora mismo. Que sepáis que el 47% de las nuevas ofertas de empleo han sido para personas con una titulación de FP. Y yo cada día me reúno con grandes empresas, pequeñas empresas, emprendedores, que lo que buscan también son técnicos de FP. Entonces, no descartéis esta vía tampoco. Y pensad que entre nosotros, que compartimos edificio, por ejemplo, trabajando, también hay puentes. Hay puentes entre la FP y la universidad. Tengo 1 de cada 4 estudiantes que estudian FP con un título universitario. Se están reciclando por la FP. Esto es muy curioso y es importante que lo sepáis. Pues muchas gracias, Álvaro. Te dejo para el final porque seguro que hay preguntas para ti. Voy a pasar ahora a Pilar Ponce como presidenta del Consejo Escolar. Tiene una labor muy importante porque ella recoge el sentir de toda la comunidad educativa, de profesores, sindicatos, alumnos, familias. Entonces, le voy a poner en el brete de darnos su visión desde el Consejo Escolar y a ver si puede, desde cada pata del Consejo Escolar, que estamos allí representados todos, a ver cómo os pueden ayudar y qué recomiendan. Muchas gracias, Mariluz, y gracias también a la organización por invitar a participar al Consejo Escolar un año más. Que para nosotros hemos estado trabajando mucho los últimos años el tema de la orientación y es un privilegio poder compartirlo con vosotros. No sé si se ve un QR en la pantalla, si no le podemos poner, o os le pondrán ahora,
para que podáis descargar un poco todos los materiales que tenemos y a los que me iré refiriendo. Yo creo que hay una cosa muy importante que nos preocupa a todos y sobre todo cuando hablamos con las familias, pero también a vosotros, que es la incertidumbre. Estamos en un momento de auténtica incertidumbre y hacía referencia a Mariluz a las humanidades, pero ¿quién iba a decir a mucha gente que estudió hace años filología que acabarían siendo una pieza esencial en la inteligencia artificial por el manejo del lenguaje? Entonces, los trabajos que desempeñéis probablemente hoy todavía no estén inventados. Así que es muy importante ser conscientes de esa incertidumbre y de no pensar solo en que voy a desempeñar este puesto concreto, sino por dónde quiero ir, dónde me ubico, para poder ubicarse, para poder un poco ir haciendo ese camino, aunque no tenga un objetivo solo, único, determinado. Luego, creo que es muy importante, y eso da igual que hablemos con orientadores, familias, psicólogos, expertos, el tema del autoconocimiento. Conocerse bien a uno mismo y ser realista, saber qué te gusta, dónde te encuentras más a gusto, qué se te da mejor. Pero no solo qué se te da mejor, sino verdaderamente dónde vas a pasar muchas, muchas horas de tu vida. Planteároslo así, ¿no? Dice, parece que es de Confucio, el dicho que si trabajas en lo que te gusta, nunca más tendrás que trabajar, porque siempre estarás haciendo algo que te apasiona. No es lo mismo una persona que va por obligación a alguien al que le apasiona su trabajo y consigue ser feliz. Intentad encontrar ese camino desde vuestro propio conocimiento, sabiendo lo que os gusta. Tenemos un montón de herramientas, como el cuaderno de orientación del ISMIE, de nuestro centro de estudios, que tiene una versión para los centros y también para las familias, para ayudar a discernir y saber a sus hijos un poco qué quieren hacer. Tenemos el programa de mentores de FP que lleva Mariluz, que desde, creo que son más de 40 centros educativos, os acompañan y os ayudan y os proponen un montón de alternativas que se pueden hacer, no solamente en el ámbito de los estudios, sino también, como hablábamos antes, garantía, otro tipo de fuentes. Tenemos además programas extraordinarios que tienen desarrolladas universidades, como el programa Orión, que tiene 25 años en la Comunidad de Madrid y que te ayuda en ese autoconocimiento de por dónde te ves tú, oye, qué se te da mejor, más práctico, más visual, más tal. Todo eso tenéis la información, además de folletos, estudios, en el QR que está en pantalla. Luego, nos preocupan también un poco dónde están las oportunidades y los cambios, pero ya lo ha comentado Mariluz, el tema de la FP. Casi el 30% de los chavales que entran en formación profesional vienen de la universidad, porque se aprovecha también la FP como una especialización, un reciclaje, y porque hoy estamos viendo que un graduado en FP superior puede estar cobrando más que un graduado universitario por ámbito de especialización. Entonces, lo que decía Mariluz, no menospreciéis esa formación profesional, porque os puede llevar al sitio que más os gusta, os va a dar muy buenas oportunidades de empleo, de salario, y tenemos un montón de familias y de módulos de FP para centraros en lo que os gusta. Luego, yo creo que también un tema que nos preocupa a todos es qué se valora en una empresa, que son sobre todo los intangibles. Como decía Mariluz, yo estuve trabajando muchos años, entre otros países, en Angola, y allí teníamos un centro de FP enorme y las empresas nos decían: si los chicos no saben usar la máquina, nosotros les vamos a enseñar, pero queremos a los chavales de vuestro centro de FP porque son limpios, puntuales y responsables. Yo creo que en la España de 2025, que no es la Angola de la posguerra de 2004, se tiene que pedir algo más. Pero está ese limpios, puntuales y responsables al que se le suma el pensamiento crítico, la inteligencia creativa, la inteligencia emocional, saber comunicarse, hablar idiomas, tener capacidad emprendedora, que no es montar una empresa, la capacidad emprendedora es ser capaz de montar un proyecto, tener una idea, salir adelante, llevarla a cabo, organizar las ideas en tu cabeza y ser activo, ser proactivo, no que te quedes siempre que te viene cualquier cosa esperando ¿no? Moverte en ese sentido. Y luego, cuando vayáis tomando vuestras decisiones, ser muy conscientes de que el único punto de no retorno es no estudiar, no hacer nada.
pero podéis estudiar algo y si os habéis equivocado o si después de muchos años de estar ejerciendo un trabajo veis que no es lo que os gustaba, siempre se puede cambiar y siempre se puede hacer otra cosa. No penséis que estáis condenados a eso de por vida, sobre todo con la movilidad que existe hoy entre empleos, ¿no? La vocación no es una inspiración que llega de un día para otro. La vocación se va descubriendo y se va trabajando con esfuerzo, con empeño, indagando, escuchando. Hoy vais a tener un montón de carpas en las que vais a ver un montón de oficios, de profesiones diferentes. Impregnaros de ellas. Tenemos centros como Elías La Serna, que está hoy aquí parte de su equipo, que hacen una semana de orientación donde hay pasando por allí tropecientas personas de profesiones muy diferentes que te van dando ese ejemplo. Cuando tú vas escuchando, te informas y ves todo eso, de pronto un día sí que te llega la inspiración de esta es mi vocación. Pero porque te has informado, te has leído, has trabajado y has estado viendo un poco todo lo que puede haber. Entonces, no perdáis oportunidades como esta de informaros, porque a partir de todo ese conocimiento os va a llegar ese momento de decir, pues yo me veo aquí. Y ese momento cogerlo y seguir adelante. Gracias. Pues muchas gracias, Pilar. Mira, casi te aplauden. Sin miedo, sin miedo. Vamos a pasar ahora a que escuchéis la parte de las empresas. Entonces le voy a dar la palabra a Javier Blasco, con el que he coincidido ya en muchas mesas redondas y en muchos foros. Es un experto absoluto en empleo. Escuchadle muy bien, porque además hace unos informes que, si os digo la verdad, en las últimas 2 semanas yo me he tenido que estudiar 2. Entonces escuchadle muy bien, porque es también la línea que llevamos los que trabajamos como responsables. Entonces creo que esta opinión que os pueda dar ahora os va a ser muy útil. Pues muchas gracias, Mariluz, por la invitación. Bueno, desde el punto de vista de la empresa, pero bueno, yo creo que también la propia administración, es decir, yo creo que las entidades, las empleadoras que ofrecen trabajo, yo creo que lo que buscan son, aquí se ha dicho, personas comprometidas, ¿no? Pero a mí me gustaría ponerme un poco en vuestro papel ahora mismo, ¿no? Es decir, no sé, de los que estáis aquí, ¿cuántos tenéis claro más o menos lo que queréis estudiar? Levantad la mano, así rápido. Es decir, hay un número importante. Bueno, pues seguramente vais a cambiar de opinión. Es decir, gran parte de las personas o no saben lo que van a estudiar o tienen una idea, y yo creo que estáis en el momento precisamente de experimentar, ¿de acuerdo? Entonces yo había pensado en algunos tips, que es un poco lo que yo creo que desde las empresas se suele valorar, porque como decía Michael Jordan, es decir, el talento, la titulación te puede ayudar a ganar un partido. Para el campeonato necesitas muchas más cosas, ¿vale? Necesitas gente a tu alrededor, necesitas equipo y necesitas sobre todo habilidades. Es muy importante, sobre todo, que a la hora de buscar trabajo y a la hora de buscar estudios, busquéis aquello que os genere pasión. Es decir, la típica cosa que perdéis la noción del tiempo cuando ponéis a hacerlo, pues pensad de esa manera, ¿vale? Lo que os genere realmente mucho interés, lo que penséis que es algo para lo cual valéis. Normalmente las personas somos, digamos, conocedoras de algunas cosas que entendemos que se nos dan bien, ¿vale? Y esas cosas a veces la gente no las conoce, ¿vale? Pero a veces pasa todo lo contrario. Hay habilidades que tenemos, pero que la gente las conoce y nosotros no. Por eso creo que es muy importante también que a la hora de elegir estudios habléis con la gente que os rodee, ¿vale? Es muy importante que habléis con vuestros amigos, es muy importante que habléis con vuestros padres, es muy importante que habléis con vuestros hermanos, es muy importante que habléis con los profesores, que muchos estarán por aquí. Os conocen seguramente mucho más de lo que a veces os conocéis vosotros mismos, ¿de acuerdo? Es decir, y si os equivocáis no pasa absolutamente nada, ¿vale? Como ha dicho aquí la compañera, y nosotros, yo que llevo 30 años en el mundo del empleo, en el mundo de los recursos humanos y también en el mundo de la enseñanza, he conocido muchos casos de personas que empiezan una carrera, dejan la carrera, se pasan una FP, gente que se mete en una carrera, acaba la carrera, pero están volviendo a la FP porque es una formación también que hoy en día tiene mayor capacidad de empleabilidad. Lo que sí que está claro, y aquí se ha dicho, lo que no tiene retorno es no hacer nada. Es decir, hoy en día la gente que tiene algún tipo de estudios tiene 3 veces más oportunidades de encontrar empleo que quien no lo tiene, y esto es una realidad. Y para recorrer ese camino, como decía, vale equivocarse, ¿vale? Vale tener dudas,
¿O no pensáis que Quevedo, Aitana, Pedri, Alcaraz, Rafa Nadal tuvo que aprender a sacar de nuevo, imaginaos, ¿os imagináis que a Coque le dice, no, de pronto que tienes que cambiar la manera de jugar, En vez de jugar con la derecha, juega con la izquierda. Bueno, yo no soy del Atlético, mi hijo sí, pero cambiar radicalmente, no pasa nada por cambiar. ¿De acuerdo? Es decir, de hecho, lo que más se valora hoy en día de cara a la empleadora, porque es verdad que lo que más falta y lo que menos se encuentra a veces es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Pues personas, sobre todo, que quieran aprender, personas que se ilusionen con los proyectos, personas que tengan capacidad de la imaginación. ¿Hay que tener competencias digitales? Sí, pero es una herramienta. La inteligencia artificial os podrá ayudar a hacer cálculos, pero la inteligencia artificial no tiene imaginación. La inteligencia artificial no tiene ilusiones. La inteligencia artificial no innova, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis idea, oye, yo pienso que sí, que me gustaría estudiar una carrera tecnológica, STEM. Ahora mismo tenéis cantidad de cursos gratuitos en Internet. Empezar a trastear, Yo tengo un hijo con 21 años, compartimos claves de ChatGPT y estamos todo el día debatiendo, ¿no? Porque él sabe las preguntas que yo hago, yo sé las preguntas que a veces las compartimos, ¿no? Oye, papá, que estoy intentando, me gustaría montar una empresa de quesos. Oye, papá, me gustaría hacer esto. Es que, mira, aunque te equivoques, tira para adelante, ¿de acuerdo? Es importante también innovar. Algunos dicen, no, con que seas espabilado, curioso y tenga don de gentes, vamos a ver, eso tiene su límite. Es importante tener curiosidad, es importante innovar y eso es muy importante de cara al empleo también, ¿de acuerdo? Tenéis que saber que durante toda vuestra vida vais a tener que seguir aprendiendo. Eso no quiere decir que tengáis que pasar todos los años por una universidad. Vais a tener que estar continuamente trasteando, haciendo pequeños módulos. Mi hijo, que está ahora buscando unas prácticas, oye, papá, que va a hacer un curso de inteligencia artificial. Me parece estupendo. Oye, papá, me tengo que mandar cartas a despachos de abogados. ¿Qué hago con esto? Es decir, es fundamental, tenéis que preguntar, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, tenéis que poner mucha pasión, tenéis que pensar que efectivamente hay mucho esfuerzo en el camino, como decía, todas estas personas que os he contado que os suenan de la música, blogueros, personas del mundo del deporte, evidentemente algunos han pasado por el quirófano 40 veces, Teresa Perales, personas con discapacidad, que son auténticas historias maravillosas de esfuerzo y de superación. Es decir, hay que trabajar, evidentemente, y ahora mismo buscar empleo y también, me atrevo a decir, buscar unos estudios que te motiven es un trabajo en sí, ¿vale? Dedicarle todo el tiempo posible a hacerlo, porque eso es un poco lo que están buscando ahora mismo las empresas. Personas como vosotros. Vosotros sois los dueños del futuro, ¿eh? Como decía Dolores, pues hay una parte importante de la población, los que somos o baby boomers o posteriores a los baby boomers, pues seguramente dentro de unos añitos ya no vamos a estar aquí. Y vosotros vais a tener precisamente la gran oportunidad, pero también la gran responsabilidad de cubrir a esa generación, pero sobre todo de cubrir a puestos de trabajo que hoy en día ni siquiera existen, ¿de acuerdo? Seguramente dentro de 5 años, dentro de 10, vais a trabajar en cosas que hoy en día no existen, carreras que todavía ni siquiera están pensadas en la propia universidad, con lo cual, mucho ánimo, mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucha pasión sobre todo. Y muchísimas gracias. Pues por último le voy a ceder la palabra a Ángeles Morán, que viene de una de las grandes empresas consultoras, asesoras, dedicadas a de todo, que conocéis, de las Big Four, si a alguien le suena esto, con lo cual también tiene una perspectiva desde la empresa que daros, que la tenéis que escuchar y que al final yo lo que me voy quedando es que el mensaje es que estudiar sí que sirve para algo, da igual lo que estudiéis y cómo lo estudiéis, pero todo sirve para algo. Entonces, ese también es un poco el mensaje que queremos que os quedéis. A ver desde la gran empresa, ¿qué os dicen? Hola, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Es verdad que ya han comentado tanto la parte de visión de empresa como más de empleo público y bueno, creo que os enfrentáis ahora a una de las decisiones pues, muy importantes que va a marcar vuestro futuro a nivel académico y profesional. Y me gustaría plantearos, no sé si os habéis cuestionado, ¿no? Cómo os veis o cómo os gustaría veros dentro de 5, 10 años, ¿no? Y sobre todo lo más importante,
qué medios, qué metas tengo que identificar para llegar a conseguirlo. Creo que muchos de vosotros estáis en cuarto, primero, segundo bachillerato. Entiendo que veis pues esta decisión como muy a largo plazo, pero la realidad es que la idea de que empecéis a cuanto antes a cuestionaros este tipo de preguntas y enfocado y preparados, os va a resultar mucho más fácil identificar aquellas áreas donde poder dirigiros, ¿no? Me gustaría dar 4 puntos claves que ya he escuchado anteriormente, pero que creo que son los más relevantes. La idea de tenéis que decidir por vosotros mismos. Por supuesto, aconsejaros pues, de la mano de profesores, de familias, de profesionales que conozcáis, pero tenéis que hacer esa labor de autoconocimiento, qué me apasiona, qué es lo que no me cuesta ningún tipo de esfuerzo, dedicarle muchas horas. Eso es súper importante. Todos sabemos también pues, aquellas habilidades, competencias que son más innatas, que nacemos, se nos da bien, no tenemos que hacer tanto esfuerzo. Hay que aprovechar de ello y dedicar o intentar reorientarnos por lo que se nos da bien, por lo que más nos gusta. Ser curiosos, aprovechar pues este tipo de jornadas, este acercamiento a empresas. Hoy en día tenemos la facilidad de, a través de un clic, mucha información, pues, mucho acceso a cursos que os dan ese bagaje, ¿no? o este conocimiento para ir descubriendo ciertas áreas, ciertos intereses, motivaciones, lo que os lleve a ese conocimiento, ¿no? para poder tomar la decisión. Acercaros al mundo empresarial, al final yo creo que os dará también esa visión. De modo paralelo, cada vez es verdad que el mercado laboral pues es cierta incertidumbre, pues ahí está en un constante cambio. Habrá, con todas las nuevas innovaciones, la IA, pues posiciones que se creen de nuevo. Entonces, sí que la idea es que podáis ir preparándoos, ¿no? que salgáis de vuestra área de confort. Aprovechar las habilidades o las áreas que mejor se os dan, pero ir identificando aquellas áreas de mejora para ir preparándolas. Es un trabajo de campo, de fondo, que al final no solo vais a estudiar, sino preparando para ese acceso o el primer inicio al mundo laboral. También me gustaría hablar que entiendo que muchos de vosotros, pues, o la gran mayoría, no tenéis muy claro aún, o tenéis muchos intereses o no habéis descubierto aquello que os puede apasionar más. Entonces, haría un procedimiento inverso de investigar, de ir de algo más genérico a algo más específico, ir descartando aquellas opciones que tenéis muy claro que no nos gustan, ¿vale? Entonces, creo que también puede servir un poco de ayuda y orientaros en esta búsqueda. Desde un punto de vista, creo que es importante que también veáis a futuro dónde os veis trabajando en una oficina, en un campo, en una zona de campo, fuera, algo más profesional. Y de esta forma también, pues no solo tengáis en cuenta unas salidas más tradicionales, sino algo más alternativo, como pues empresas como PwC o grandes consultoras, que también ofrecen muchas opciones pues, a posiciones STEM, que hablábamos que es verdad que ahora pues, son las más valoradas o un poco por el mercado, o profesiones de humanidades o de sanidad, de educación, ¿vale? Pero en este caso concreto, pues empresas consultoras como Price, ya os digo, acogemos a alumnos en los que os preparan en habilidades pues, de razonamiento, orientación a objetivos, para trabajar como asesorando a diferentes empresas en el mundo de la consultoría. Pues les ayudamos a orientar un poco la estrategia de la empresa, cómo llegar a conseguir nuevos objetivos, optimizando recursos. No solo también la parte de STEM, sino la parte
de abogados, por ejemplo, de derecho, asesoramos a clientes a nivel fiscal, a nivel jurídico, o les acompañamos en operaciones de compra y venta de empresas. O sea, hay muchas opciones alternativas que quizá no conozcáis, y os animo que también os acerquéis a esta tipología de empresas que desde el inicio da mucha oportunidad. Incorporamos alrededor de unas 800 recién titulados, ¿vale? La mayoría universitarios, pero cada vez más incorporando a perfiles de FP. En el que os damos pues esa posibilidad de crecimiento en un entorno profesional que posteriormente, tanto si os quedáis aquí como si salís al mercado a otra tipología de empresas, os lleváis en la mochila y os va a ayudar a abrir el camino, ¿no? Y por último, sí que me gustaría decir que es importante tomar la decisión de qué estudiamos, que nos podemos equivocar, reorientar la carrera, pero que mientras estamos estudiando esos 2 años, 4, 6 años, aprovecharlos, disfrutarlos. Es una etapa que pasa muy rápido y podéis aprovechar para marcar la diferencia, para seguir formándose, hacer prácticas, acercaros a la empresa, conocer. Podéis hacer prácticas, aprovechar en diferentes ámbitos y así también descubrir pues, ciertos intereses que quizá no habíais conocido antes. Salir fuera de España, me refiero, un Erasmus. En verano me voy a trabajar 3 semanas de camarero a Dublín. Son experiencias que vais a vivir reales, que os van a dar habilidades de enfrentaros, prepararos en vuestro día a día y enfrentaros en un proceso de selección o pues a la hora de desempeñar cualquier situación de vuestra vida. Yo siempre hablo de voluntariados, creo que es algo que aporta, ayudas a los demás y te aporta algo a nivel personal muy importante, ¿no? Son experiencias únicas que vais a ir sumando a vuestra formación y que de alguna manera cuando finalicéis no acabáis, tendréis un título, pero lo más importante, vais a tener una completa visión, ¿no? Para vuestra vida, un desarrollo transversal un poco, no solo un título sino algo más allá que os preparará para enfrentaros un poco a este primer mercado laboral. Y bueno, simplemente deciros que muchas veces pues apostamos y ganamos y otras veces pues aprendemos y redirigimos nuestro camino. Muchas gracias. Voy a pasarles la palabra a todos 1 minuto porque seguro que han podido recapitular y a ver qué os pueden decir en 1 minuto cada uno de ellos, pero luego os voy a ceder la palabra a vosotros para que preguntéis lo que queráis, porque estos perfiles no se tienen todos los días al alcance de la mano. Entonces, Lola, ¿qué les dirías en 1 minuto ahora mismo? Muchas cosas, la verdad que se me han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero quizá pues recomendarles que visiten 3 herramientas que el SEPE y Fundae han desarrollado en los últimos tiempos. Y las 3 herramientas son las siguientes. Una que se llama Compersonal, que bueno, todas ellas son públicas y gratuitas, que es una herramienta para que podáis valorar y conocer cuáles son las competencias blandas, las soft skills que poseéis, por si acaso tenéis déficit o no en estas competencias. Son las competencias personales, que son claves también para desarrollar un empleo. Tenéis que saber si estáis preparados o no para tenerlas. Luego Fundae también tiene otra herramienta que es la herramienta del buscador de ESCO, que es una para saber si tenemos si nuestras capacidades y competencias tienen si tienen el mismo denominación o la misma denominación que en el resto de Europa. Es decir, las habilidades y competencias que tenemos se llaman de la misma manera en el resto de Europa y eso nos permite nuestra movilidad laboral. Y luego, por último, hay una herramienta, la tercera,
que es el test de competencias digitales que ha desarrollado Fundae, que son preguntas de conocimiento y preguntas de habilidad. Es una prueba que proporciona una evaluación completa y precisa de estas competencias y nos diseña un plan de formación personalizado en el ámbito digital. Eso es muy importante y también es gratuito. O sea, os animo a que lo visitéis y lo realicéis. Son muchas más cosas, pero bueno, ahí me quedo, ¿vale? Muchas gracias, Lola. Álvaro, ¿qué les dirías en un minuto? Veo que tiene un ranking. Sí, bueno, como habéis muy bien comentado, es verdad que cada vez son más las interacciones entre formación profesional y universidad, pero bueno, yo me voy a centrar más en la universidad y sé que muchos de vosotros tenéis pensado al final realizar algún grado, que también se puede acceder desde algún grado de formación profesional. Y comentaros eso, que para dar así un poco unas pinceladas más de qué carreras están teniendo más éxito ahora, sobre todo los grados dobles están teniendo bastante éxito y los estudiantes lo están estudiando bastante porque luego tienen buenas salidas profesionales. Por ejemplo, matemáticas y física ha sido en el que la última prueba de acceso a la universidad ha tenido una mayor nota media por nota de entrada, pero también hay grados de humanidades, grados dobles, como pueden ser historia y estudios internacionales. En el sector de la medicina está la neurociencia, por ejemplo, está ingeniero biomédico. También hay grados que en la actualidad ofrecen ya un itinerario que lleva hasta el máster, ¿no? Que una vez te inscribes en el grado está pensado para que luego continúes en esa misma universidad realizando un máster. Por lo tanto, estos 3 años más 1, ¿no? Entonces, hay multitud de opciones que os animo a explorar y a ver las ofertas de todas las universidades en la Comunidad de Madrid, que es bastante amplia, porque hay opciones, yo creo que para todos los estudiantes. Gracias, Álvaro. Pilar, que yo la he visto apuntar mucho. A ver, en un minuto. Dos cosas muy sencillas. La primera, invertir tiempo en conocerse de forma crítica y realista, pero saber pues quiénes sois y dónde vais a estar más a gusto, cuál es la posición que más os puede ayudar en un futuro y la que mejor podréis realizar con más pasión. Y luego pues invertir tiempo en investigar y en conocer todo lo que hay, porque hay un montón de cosas que os pueden ayudar y conociendo todo eso pues es como podréis encontrar vuestro camino. Gracias, Pilar. Javier, aunque él ya ha dado algunos tips, a ver si le queda alguno. Sí. Yo básicamente lo que os querría decir es que no tenéis la obligación de adivinar el futuro, ¿vale? Ni siquiera tenéis la obligación de responder ahora mismo a las preguntas que seguramente las empleadoras, las empresas os vamos a hacer o nos gustaría haceros cuando estéis con nosotros. Ni siquiera que tenéis que acertar sí o sí a la hora de elegir una titulación. No es o formación profesional o titulación universitaria. Como decía Pilar, yo creo que lo importante es que os conozcáis, creo que es muy importante que habléis con vosotros mismos, que penséis cuáles son mis fuertes, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que me apasiona, que habléis con vuestra familia, que habléis con vuestros profesores, que no tengáis miedo a equivocaros, eso es muy importante. Y eso sí, que tengáis en cuenta que hoy en día, aparte de tener unos conocimientos técnicos que va a haber que estar continuamente evolucionando y entrenando a lo largo del tiempo, como cualquier deportista, como cualquier cantante, como cualquier persona por la que tengáis pasión, que tengáis en cuenta que efectivamente hay una serie de habilidades que son fundamentales, que seguro que las tenéis y las conocéis, o seguramente las tenéis y no las conocéis, o seguramente no las tenéis al 100%, pero las podéis entrenar. Y aquí se han dicho, ¿vale? Tiene que ver con la relación social, con trabajar en equipo, con tener empatía, tiene que ver con saber comunicar, tiene que ver con saber tener resiliencia, no hundirte ante el fracaso, tiene que ver con aprender a aprender. Oye, que tienes que aprender de nuevo a sacar en el tenis. Imagínate Rafa Nadal, cómo se ha quedado la cara, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? Hay que aprender a aprender, hay que adaptarse a los tiempos, cualquiera, vosotros que sois jóvenes, yo que soy senior, cualquiera de nosotros, con lo cual, como decía, mucha ilusión y mucha pasión. Muchas gracias. Ángeles, algo en un minuto, aunque les has dado 4 muy buenas.
Bueno, pues simplemente yo creo que recalcar la importancia de tomar la decisión, que está en vuestras manos, que al final pues analizar bien, pues sobre todo aprovechar vuestras habilidades, fortalezas, identificar aquellas áreas de mejora y trabajarlas para obviamente que también os ayude. Realmente lo que os apasiona es el camino que tenéis que seguir. Y bueno, teniendo en cuenta pues el mercado laboral y la transformación y adaptabilidad pues que tenemos que tener. Esos serían como los 3 factores claves, conseguir un equilibrio entre los 3 y bueno, pues a priori el éxito está en vuestras manos y depende de vuestra actitud para afrontarlo. Gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría cederles la palabra. Por si alguien tiene alguna duda, puede ser general o puede ser concreta. Aprovechad. Sin miedo, si alguien tiene alguna duda de estoy dudando entre esto y esto, no sé si va a haber plazas. Álvaro, dime la nota de corte. Yo tengo una pregunta. Que estoy haciendo el bachillerato social, pero me gustaría hacer... Bueno, enfermería es una opción que me interesa. Y me dijeron que se podía hacer algún grado. ¿Saben decirme exactamente qué grado se podría hacer? Pues ahora mismo la verdad que no sé decirte. Eso ya deberías preguntar en la universidad en particular. Pero hay opciones. O sea, es cierto que siempre hay algunas opciones para hacer la carrera que te interesa. No sé si exactamente enfermería o ahora como hay tantas modalidades de grados, algo relacionado con el sector sanitario que se denomine de forma un poco distinta. Pero sí, en las diferentes universidades tendrás que ver la oferta un poco e informarte. No sé si hay alguna pregunta más. Podéis aprovechar a las empresas. Porque vosotros también sois responsables de los cambios que se están produciendo en las empresas. Porque vosotros llegáis ya y no preguntáis por un salario, sino que empezáis a preguntar por vacaciones, teletrabajo, posibilidades de futuro. Y eso está haciendo que las empresas también cambien. Yo ayer mismo, es que no lo quiero decir, estuve con una empresa muy grande de España que empezó siendo una empresa familiar, que seguro que conocéis al dueño. Y a mí lo que me dijeron es que el 80% de lo que buscan es actitud. Actitud. Que os guste para lo que pedís trabajo, que os guste para lo que vais a estudiar. Porque el 80% de sus directivos no tenían titulación ninguna. Y es una multinacional española. Y entonces me decían actitud, que le echéis ganas, que le echéis valor, que le echéis pasión, que invirtáis en un voluntariado, que invirtáis en, pues me lío la manta a la cabeza y me pagas 2 semanas en Irlanda y a ver qué pasa. Esas ganas, al final, a los que estamos en este lado, nos llegan. Y cuando vas a estudiar y algo te cuesta, pero si tú lo vuelves a intentar porque dices, es que quiero ir por ese camino, al final lo vas a lograr. Pero vamos, todos los que estamos aquí lo podemos decir. Entonces, esa es la clave. No sé si hay alguna pregunta más. Que yo tenía una pregunta en plan, en el ámbito de empresas y todo eso, que está como muy, como que si haces empresa, el ámbito familiar y personal como que tira como un poco más, o sea, no sé, como que no hay mucho tiempo para el ocio, familia, entonces no sé si eso es verdad, en plan. Bueno, yo creo que eso ha cambiado radicalmente. De hecho, tú tienes que pensar que en España hay más de 1.300.000 empresas. ¿Vale? Y yo creo que las empresas hoy en día el principal reto que tienen precisamente es atraer el talento. Hoy en día tenemos en España cientos de miles de puestos de trabajo que no se cubren. Eso es una realidad. Y las empresas tienen un auténtico drama. Es decir, cuesta trabajo que la gente incluso te envíe el currículum, pero es que cuesta trabajo que incluso la gente se mantenga en el proceso de selección. Entonces, es muy importante cuál es, digamos, el imán, cuál es, digamos, la marca, cuál es el mensaje, cuáles son los valores, cuál es la cultura que transmite la empresa
para que la gente se enamore y quiera trabajar en esa empresa, ¿vale? Y las empresas, básicamente, lo que buscamos es que tu propósito vital, las cosas que a ti te gustan, tú eres una persona socialmente responsable, te preocupa el medio ambiente, te preocupa el respeto de los derechos, te preocupa la infancia, te preocupa una alimentación sana, te preocupa el deporte o te interesa el deporte, te preocupa el crecimiento, digamos, intelectual. Esas son las cosas que tiene la empresa que vincular sus valores con lo que a ti y a cualquiera de vosotros os preocupa. Una de las cosas que más preocupan a las personas hoy en día, no solamente a la gente joven, sino en general, efectivamente, es la flexibilidad. ¿De acuerdo? La flexibilidad. La flexibilidad en muchos sentidos, ¿vale? En cuanto al tiempo de trabajo, oye, me gustaría poder entrar una hora más tarde o salir una hora más temprano porque tengo que llevar al niño al médico, porque no me quiero comer la retención de entrada en Madrid. Eso es importante. Es importante también, efectivamente, la conciliación. Es importante la desconexión digital, que no estés todo el día enganchado al teléfono esperando si te va a llamar tu jefe o no. Las empresas han aprendido mucho a lo largo de los últimos años. Las empresas saben que si siguen con una cultura de presentismo o no permiten que las personas concilien, la gente se va. Y tienen una rotación que al final es un problema. Uno de los grandes indicadores del fracaso de una empresa y particularmente de la gestión de personas es el ratio de rotación, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que las empresas hemos aprendido en los últimos años de esto y hoy en día yo creo que la gran mayoría de las empresas tienen muy claro que entre sus políticas, aparte de lo importante que es la promoción dentro del trabajo, lo importante que es el salario, lo importante es tener unas instalaciones bonitas, lo importante es que tengas un buen clima laboral, es muy importante la flexibilidad y la conciliación. De todas formas, yo sí que quería decir, en lo que decíamos antes de dónde te ves tú y dónde puedes estar, ¿no? Si lo tienes claro desde el principio, verlo bien. Nosotros nos encontramos en educación que hay mucha gente que cuando tienen sus profesiones, sus trabajos, etcétera, pero de pronto son padres, quieren estar más tiempo con sus hijos, quieren tener las vacaciones de sus hijos y se presentan a oposiciones para ser maestros, ser profesores y con eso pues poder estar más tiempo dedicado a su familia, ¿no? Tenemos desde un jefe de taller mecánico que se mete a hacer FP hasta casos de todo tipo de docentes que toman esa decisión en el momento en el que dicen, pues mira, yo es que prefiero esto porque así voy a ganar en ocio, en familia, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante, si conocemos en ese conocerse, ¿no? Si conocemos nuestras prioridades, saber también dónde tenemos más probabilidades de que se responda a esas prioridades que tenemos, ¿no? La docencia es un ejemplo. Y muy al hilo lo que han dicho Francisco y Pilar. Obviamente las empresas cada vez estamos intentando transformarnos y adaptarnos un poco a las necesidades de las nuevas generaciones. Es importante hacer ese autoconocimiento y pensar dónde nos vemos a futuro, pero es verdad que lo que se espera también en función de las etapas de la vida van cambiando tus prioridades y lo que se espera de estudiantes que están empezando, que tienen sus primeras prácticas o inician en el mercado laboral, se espera mucho más de vosotros. O sea, la realidad es que sin esfuerzo no vais a conseguir nada, pero no solo en un trabajo, en los estudios, cuando te propones cualquier meta, ¿no? A nivel personal. El esfuerzo está ahí y por mucho que intentemos conciliar, obviamente flexibilizar y ayudar, hay un trabajo de fondo, es una carrera. Entonces yo creo que es el momento ahora de que sois jóvenes, de que podáis invertir en ese esfuerzo para luego, pues poco a poco posicionaros y ir encaminando hacia ese futuro o, por qué no, en un momento dado de tu vida, de tu etapa personal, cambiar el área o reinventarte. Muy buena pregunta. Como verás, has abierto un buen debate aquí, ¿eh? Y yo veo además las caras de la gente haciendo así mientras. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola. Que supuestamente se están formando a más profesores de los que se necesitan. Y pues quiero saber si eso es verdad o no. Venga, salgo yo a jugar. Ahora ya no modero. Creo que no es verdad.
Nos faltan profesores. ¿Hago la lista? Espera, mira, te voy a dar un dato. Las carreras de magisterio o el máster secundario, etcétera, tiene mucha gente y estamos, por ejemplo, está bajando en los últimos años, ha descendido la natalidad pues casi un 37%. Es importante. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hemos bajado las ratios, con lo cual antes teníamos un nivel con 100 alumnos en 4 clases y ahora tenemos 100 alumnos en 5 clases. Eso ya te ha metido 1 o 3 profesores más según el nivel. Hacen falta profesores. Y luego, dentro del ámbito de los baby boomers que se tienen que jubilar, que decíamos antes, uno de los sectores más afectados va a ser todo el sector educativo. Entonces, las oposiciones que estamos sacando cada año son más grandes, más amplias, porque necesitamos cubrir a toda esa gente que se nos está jubilando. Entonces, no estamos formando a más de los que hacen falta. Y si además lo juntamos con un detalle que daba antes Álvaro de las dobles titulaciones, ahora mismo, si no me equivoco, en magisterio, primaria y pedagogía o una de estas carreras dobles titulaciones, la nota de corte es altísima. Eso quiere decir que hay una demanda, que hay una salida, etcétera. Hay un trabajo ahí que está. Y luego, por no contar en secundaria, todas las listas que tenemos vacías. Profes de matemáticas, profes de diseño técnico, profes de informática, de física. Tenemos un montón de materias donde ya no sabemos dónde irnos a buscar a los profesores. O el tema, por ejemplo, de las enfermeras escolares. Hemos pasado en los últimos 5 años de 128 a 400 y pico. Y no encontramos. Y hacemos llamamientos a todos los colegios de enfermería de toda España y parte del extranjero para que vengan a tener enfermeras escolares. Y es muy complicado. Entonces, en educación somos una máquina de colocar gente, pero vamos, cuando digo constante es que hay llamamientos todos los días de profesores. Así que si os gusta y tenéis vocación docente, no cejéis porque hacéis muchísima falta. Creo que ha quedado claro. Además, nosotros tenemos los datos. O sea, que estamos luchando contra ese mercado laboral que nos está robando informáticos, matemáticos, físicos, y no nos estamos dando cuenta que nos estamos quedando sin esos profesores que formen a los matemáticos, físicos, ingenieros, que es la base. Vamos a prestigiar la base, por favor. Las condiciones laborales no son las mejores ahora mismo para los profesores. Las condiciones laborales ahora mismo para los profesores no son las mejores. Eso lo puedo afirmar, de verdad. Supongo que estamos hablando de profesores de la pública y no de la privada. Hombre, que son funcionarios de la y tienen pública, el mismo horario que cualquier funcionario en este país. El horario escolar y el horario luego en casa. Efectivamente, y un funcionario hace, que que lo sepáis, sí. 37 horas y media, un trabajador en una empresa privada hace 40. Cuando salen los trabajadores de la privada, ya no tienen que hacer nada. Nosotros tenemos que seguir horarios larguísimos, fines de semana, en detrimento de nuestras familias. Lo sé, soy profesora y vengo de la privada además, con lo cual yo no hacía 37 horas y media. Yo tenía más horas lectivas en la privada que los profesores de la pública. Y efectivamente mi jornada laboral no se acababa, como cualquiera de mis alumnos sabe. Incluso en pandemia subía apuntes a las 10, 12 de la noche, corregía, vengo de una familia de maestras y sé perfectamente la cantidad de horas que se dedican a esta profesión. ¿Por qué? Porque he vivido en un entorno donde esto es la vocación y la pasión. Y donde mi madre nos daba de cenar de pequeños y se ponía a preparar el tema de geografía o de matemáticas del día siguiente, a las 10 de la noche. Efectivamente. Y eso es absoluta vocación. Y lo hacemos por vocación y no hay que engañar. Esto ocurre en esta profesión y ocurre en todas. Vivo rodeada de ingenieros y es exactamente igual. Entonces, pero vamos necesitamos mejores condiciones laborales. A prestigiar nuestra propia profesión porque estamos bajando ratios, estamos bajando horarios de profesores. Y creo que también somos una profesión que a día de hoy vamos a intentar entre todos que mantenga el prestigio que tiene, porque somos los que formamos a todos los demás. Somos la base de todo el sistema económico y social de un país. Dejémoslo claro, esta es la auténtica vocación, formar a los demás. No sé si hay alguna pregunta más, porque creo que estamos casi en hora.
Muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias a todos por venir. Creo que hay una pregunta corriendo. Hola, buenas. Me llamaron y pregunta es sobre la empresa y es en una era en la que se basa en la competitividad, ¿cómo hace una empresa para diferenciarse de los competidores? ¿Cómo hace una empresa para diferenciarse de los competidores? Pues yo creo que la respuesta es muy clara. Buscar al mejor talento y a las mejores personas. Es decir, históricamente las empresas han tratado de diferenciarse desde el punto de vista de la competitividad, o bien teniendo costes menores, o bien teniendo mejor tecnología, o bien teniendo mayor capacidad de inversión, mayor capacidad financiera. Cada vez más la gran diferencia entre una empresa y otra está en las personas, está en el talento. Como decía antes, la inteligencia artificial te ayuda a hacer cálculos, pero no tiene la capacidad de innovación, de imaginación, de soñar, de improvisar que tiene la persona. Y eso con respecto a la tecnología. En general, la aportación de valor de una empresa viene por parte de las personas. Y por último, ya cierro, si me permitís. Yo creo que una de las cosas importantes también, lo que te hace decantarte por una empresa u otra, es el desarrollo profesional que te pueda ofrecer, el de la tipología de proyectos o en lo que te puedas dedicar, ¿no? Que sea de tu interés y que sirva para tu propio desarrollo, ¿no? a futuro. Yo creo que añadiendo un poco lo que comentaba Francisco. Y creo que con esto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a todos, sobre todo los que habéis resistido hasta el final. Y nada, mi aplauso es para vosotros.